Hola amigos, amigas del Barrio Brasil, Barrio Yungay. Nos encontramos una vez más acá en Patio Brasil de nuestro amigo Pedro, el Emporio Baratillo. Hoy es un día especial porque tenemos un gran invitado con quien vamos a cerrar nuestro arco capítulo de la cinefilia. Hemos entrevistado a dos críticas de cine que son nuestros favoritos, Vicky Busto, Juan Marín, y hoy cerramos con un amigo, Mauricio de Cine Aficionado, a quien queremos agradecer que esté acá y que nos permite una conversación con él. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá. Hola, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad agradezco mucho que vea el contenido y que hayas pensado en mí. Bueno, y en la Vicky y Juan, grande amigo. Oye, para empezar, bueno, esta es una pregunta que siempre hacemos a las personas que tienen alguna pasión por algo, que es por dónde nace el motivo, cómo surgió tu interés y tu pasión por el cine, si hubo un momento en particular en tu vida, una herencia familiar, hubo una película que te abrió los ojos para caminar por este camino de la cinefilia. Si nos puedes comentar cómo se originó todo esto. Bueno, o sea, de hecho como que venía pensándolo porque es como de varias aristas. Primero, yo crecí viendo tele. Era una persona que quizás no el barrio de la casa no era quizás el mejor del mundo. Yo tenía una tele de 14 pulgadas y por una extraña razón, que no era colgarse el cable, teníamos cable gratis de forma legal. Entonces yo crecí con el TV cable. Y lo que yo hacía era meterme a mi pieza y ver tele. No veía películas, de hecho como que te veía así como Fox Kids. Y veía así como Escalofrío, Los Cuentos de la Cripta y cosas así. Y con eso empecé como a ver y veía todo lo que salía. Así como que realmente yo pasaba todo el día metido y de repente como que mi papá me decía, oye, sale a la calle. Y yo, no. Mi mamá, de hecho, ahora aún a veces me dice así como, oye, recuerdo que tú pasabas ahí en la tele, por eso te gusta tanto esto. Y luego como que, bueno, mi tía que vivía en Pudahuel, ella como que tenía muchos VHS. Bueno, mi mamá igual me compraba, cuando era muy chico me compraba como estos de Disney. Había el dinero suficiente para que mi mamá fuera como al Ripley a comprar una película, porque parece que no cachaba mucho lo que era la piratería. Y después como que llegó como el videoclub de barrio. Y bueno, con mi tía íbamos a rentar películas. Yo me acuerdo que me encantaba así como La Tierra antes del tiempo. Yo era muy fan y cuando la daban como en TVN, mi mamá la grababa como en el VHS, ya ahí directo, eran otros tiempos. Sí. Y de ahí lo fue viendo, pues bueno, y mi papá veía como películas como en estos canales como de cine antiguo que habían antes, no sé si existen todavía así. Y ahí como que conocí, no sé, pues El Padrino, los western. Yo veía mucho western cuando chico, pero porque mi papá se ponía a ver Spaghetti Western que dan ahí, o a John Ford. Contigo aprendí que esos western se filmaron en España. ¿En Almería? ¿Era? Sí, en Almería. Eso lo aprendí contigo, escuchando Cine Periférico. Oh, muy bueno, muchas gracias. Sí, pues se filmaron en Almería. De hecho, hay una película de Alex de la Iglesia que habla sobre eso, que vino hace poco al Sanfic y lo vi. De hecho le hice una pregunta sobre eso. Sí, está... ¿Puedes contar algo de eso? ¿Qué pudiste preguntarle? O sea, esa le pregunté como qué era, porque hizo como una película que trataba sobre el Spaghetti Western, pero como de actores que vivían en los sets del Spaghetti Western. Onda cuando ya se acabó como la fiebre y obviamente como que Almería quedó tirado. Realmente como que ya nadie, como que la vida era grabar western. Yeah. Entonces se acabó y la gente como que hacía show de teatro. Como que iban turistas y hacían un show de teatro, soy un vaquero, la cuestión. Y la película trataba sobre como la gente marginal que quedaba ahí, pues la gente que vivía ahí, vivían como vaqueros, ¿cachai? Como que él me respondía que la gente lo que veía era ver gente que vivía como realmente un vaquero, porque está el pueblo de Almería, que es solo esto, como que son casi solo vaquetas, y después para llegar a como donde tú viví, era lejos. Entonces la gente se quedaba a dormir ahí, carreteaba en las tabernas, y era como un mundo, de verdad, como un mundo ficticio, porque el western es una hueá que nunca existió. O sea, realmente, el western nunca existió realmente, o sea, es como un invento desde cierta medida histórica. Claro. Pero realmente no, amigo, no hay vaqueros así como... Esos vaqueros así no existían, no voy a ser tan fácil. Claro. Pero sí, entonces llegó como eso. Y de ahí yo fui viendo películas, pero sí no... Yo veía como estas películas, pero nunca las vi como de una forma muy cinéfila, por así decirlo. Yo veía películas nomás, o sea, no era como, oh, voy a ver la nueva película de Martin Scorsese. No iba al cine, de hecho, como que yo empecé a ir al cine realmente, así como de harto tiempo, hace como 10 años. No, antes que eso fui como... En este específico, cacha, que fui a ver como Resident Evil 3 con mis compañeros del colegio. So... que era como, oh, vamos en grupo, así, pero no era algo de cinefilia, era algo de vamos a ver algo como prohibido porque es para mayores y cosas así. Pero después, con el tiempo ya, en pandemia como que yo decidí ver cine así como ya,
porque yo veía muchos documentales también. Como que me gustaba nutrirme de la información y veía documentales, y claro, cuando llegaron como esto de las plataformas, yo empezaba a ver, por ejemplo en Netflix, yo veía muchos documentales de Netflix, porque Netflix antes tenía muchos, quizás aún los tiene. Y de ahí un día dije así como en pandemia, como encerrado, así como, oye, pero a mí me gusta mucho esto, quizás puedo aprender más. Y ahí como que empecé a ver cine húngaro en blanco y negro. Y en ese sentido, respecto al cine comercial, de cinearte, de autor, de tu experiencia, todo lo que has visto, ¿qué importancia le atribuye al cine? ¿Crees que tiene alguna importancia cultural en la sociedad, en las personas? ¿Vale la pena ver películas y por qué? Si es que tienen una importancia. Si nos puedes comentar algo sobre eso. O sea, yo creo que como tú lo dijiste, culturalmente tiene una muy grande importancia. Porque eso igual, como la importancia igual creo que tiene que ver desde la perspectiva de la persona. Porque igual hay personas, no sé, que ven como un aura bien capitalista y como que todo tiene que ver con el dinero, con lo que hace. Y yo creo que el cine es algo muy cultural de... Todo sucede. Todo sucede. Un programa en vivo y sí. nos gusta que... Dale. Sí, no se preocupe. Y... Uy, ¿qué estaba? Me perdí. Sobre la importancia del cine, sí. Ya. Creo que, o sea, culturalmente es muy importante, pero que creo que es como algo muy democrático. Quizás como lo era al principio de la radio, poder escucharla, porque el cine igual, quizás ir al cine, no sea, quizás es un poco costoso para mucha gente, pero ahora igual como que existen quizás las plataformas que quizás por un monto mucho menor podéis ver una mayor cantidad de películas, como que ahora está muy democratizado. Y siento que muchas culturas puedes conocerlas ahí. O sea, yo muchas cosas las aprendí viendo, como te decía, documentales y cosas así, porque, por ejemplo, leer para un niño no era como lo más ideal, así como que... Entonces, creo que de esa forma, y creo que es algo entretenido, y creo que la entretención siempre es súper importante, sea esto, sea leer, sea lo que te gusta hacer. Creo que todas son súper importantes, y el cine siento que es algo que influye en mucho, así como si te gusta escuchar música, hay documentales, si te gusta como saber de historia, hay películas históricas, hay películas basadas en hechos reales, hay películas basadas en libros, como que siento que hay mucha cultura adentro. Y bueno, también está la entretención en las películas de blockbuster que hacen millones y que está súper bien. Que yo encuentro que también son importantes para que la gente entre. No todo puede ser como estas películas como muy densas, así como que no, yo no voy a llegar a un niño y decirle, oye, ¿sabéis qué? Oye, a ver, ¿queréis ver una película de Tarkovsky? No, es decir, veamos Transformers One, ¿cachai? Y de ahí vamos viendo qué te gusta. Entonces creo que todo es como una red muy importante. Sí. Bueno, de hecho, bueno, lo hablábamos antes de iniciar el programa, esa como... diada de cine comercial, cine de arte. La otra vez pensaba, esto es una cápita nomás, que Hitchcock, esos grandes directores, fueron comerciales, tienen como un doble estatus, porque hicieron un cine de masas que hoy es casi un cine de autor, de culto, pero tienen un doble estatus. Así que el cine comercial, Scorsese es un cineasta un cine de autor, o sea, un cineasta de autor, o un cineasta que con vocación de masa. Yo creo que tiene los dos doble estatus, así que el cine comercial también tiene la posibilidad, creo yo, de tener esa doble militancia. O sea, claro, o sea, la otra vez de hecho estaba escuchando una teoría que hablaba sobre que el cine comercial tenía que ser muy bueno hasta como mediados de los 70. Y después como que encontraron la fórmula como de ciertas características que la gente iba a ver. Y ahí como que empezó a hacer como que ya hagamos esta película casi algorítmica. Pero esto tú tenías que hacer una buena película. O sea, las películas, o sea, no quiero decir que las películas de ahora son como malas, no. Pero sí me refiero a que antes sí las películas de autor y las películas de como comerciales sí se entrelazaban mucho. A no ser que fuera como, no sé, pues, obviamente existen estas películas europeas, super under, que hablan sobre cosas que no se pueden hablar y todo el show. Pero Hitchcock y Kubrick son como... Son las que hacen cine, yo encuentro muy comercial, o sea... Llenaban salas, o sea, cuando salían sus estrenos. O sea, cuando se estrenó Psycho, así como... Cuando Psicosis llegó, como que era un fervor, así, sí. Y ahora Psicosis es como, la película de Hitchcock, así como que se ve en las clases de cine, se estudia, pero antes era la masa la estaba viendo. El Padrino es como... una película que como que nadie le tenía fe, pero que al final terminó siendo muy comercial y terminó en todo lo que conocemos, y la mejor película del mundo, El Padrino. Así que eso. Bien, respecto a ya tu canal, que lo comenzamos a seguir desde que conocimos a Juan Marina, a la Vicky Bustos, saludos a ellos dos.
los queremos mucho desde Radio Brasil y desde Almanaque en particular. Cine aficionado, nosotros hemos visto tus críticas ahí a través de tus reels, tus videos, además tu canal que hace recomendaciones, actualizaciones de la industria, está muy bueno. Me gusta leer cuando sube alguna información de la industria sobre novedades que están ocurriendo. Cuéntanos ese canal, cómo nació, por qué quisiste hacerlo y de qué va. Bueno, creo que igual es desde el vacío existencial de la pandemia. Porque yo era una persona, igual es como un poco terapia en verdad, porque yo era una persona que no hablaba mucho con la gente, como que era muy misántropo la verdad, entonces como que no tenía amigos, no quería hablar con nadie, por cosas del destino como que mucho tiempo fue así, yo creo que como 8 años, y como que por eso me encerraba igual a ver películas, entonces como que en un momento en la pandemia dije, puta, me gusta esto, me gusta como es, quiero aprender un poco más, veámoslo como, y como que, ¿qué podía... como qué podía hacer como para motivarme a hacerlo, porque en verdad hay gente que sí, y yo respeto mucho, que como que hacen las cosas muy para adentro, muy para ellos y da lo mismo si alguien lo ve, no, yo lamentablemente o positivamente no lo sé, no soy así, como que siento que si le estoy hablando a la pared como que no me dan ganas de hacerlo, entonces como que sentí que la mejor forma de hacerlo era como crear un canal, escribirlo, y obviamente al principio nadie te va a ver, nadie te va a escuchar, pero ser un poco perseverante nomás, pues. No sé, gracias a eso como que empecé como el 2020, ¿sí? No, 2021 empecé con esto, así como que empecé a ver hartas películas, después dije ya lo voy a crear y empecé a hacer como cursos de cine y empecé a aprender, pues. Obviamente, y le puse cine aficionado porque no quería que nadie me molestara, así como si algún día me equivocaba, porque es como, bueno, no soy un experto. Claro, después de 3 meses de hacerlo sí me creía a la raja. Como toda persona que quiere aprender cine, a los 3 meses te viste un par de películas y es como, oh, soy la mejor persona, sé caleta. Después te das cuenta que no. Pero así fue y como que es como un hobby que ahora, claro, ya se transformó en otras cosas, pero sí, al principio fue solo amor al arte. Yeah. Y bueno, después vamos a hablar de Cine Periférico, que es otro canal que haces. Respecto a tus críticas, la manera de elaborarlas, cómo las produces. A mí siempre me intriga los críticos de cine, qué metodología tienen, como me gusta indagar sobre eso cuando van a una sala de cine, porque uno es espectador, yo miro una película, la comento, leo, a mí me gusta mucho leer crítica o ver crítica, porque siento que se prolonga la película, porque se afina mejor quizá la apreciación que uno puede tener sobre... Porque ustedes son especialistas, tienen herramientas, tienen conceptos que a veces uno no los tiene y van profundizando. Entonces, me gustaría saber tu rutina. Vas al cine, te dicen, Mauro, tienes una película por ver, ¿cómo te preparas? ¿Lees antes sobre el director, sobre de qué va? Y en la proyección misma, ¿tienes anotas, apuntes? Después, ¿cómo lo haces para plasmarla en un video? Toda esa producción, ¿cómo lo haces? Bueno, yo creo que igual... Debo decir que yo por lo menos, hay muchas personas que no lo hacen así, lo hago muy dependiendo de la película. Yeah. Porque hay películas que son súper livianas, que tú sabes que vaya a ver ciertas cosas y como que igual lo mido dependiendo de la película que sea. Si voy a ver una película, no sé, de Scorsese por darte un ejemplo, igual intento repetirme alguna, ver como cuál tiene más afín, ver los conceptos. Y también es diferente cuando son escritas y en video. Porque lamentablemente las redes sociales igual te hacen que en un video sea algo que va a aparecerte en Reels o en TikTok, porque igual, o en Short, de hecho, de YouTube, porque lo subo a todos lados. Y como que a los 3 segundos la gente tiene que caer, pues, ¿cachai? Tiene que seguir viendo. Entonces uno igual está medio obligado a hacer, no sé si decir el tontito, pero medio como que, tómame atención. Entonces esas igual siempre son un poco más superficiales por el hecho de que tienen que durar 1 minuto y medio y todo. Pero cuando hay películas que uno escribe... uno igual tiene como yo por lo menos tengo una metodología, por ejemplo, cuando fui a Sanfic este año, igual llevé una libretita y anoté todo. Pascualina que me dijiste. Sí, yo anotando en mi pascualina todo, bueno, cuando se podía, porque por ejemplo fui a Centro de Arte Alameda y era muy oscuro. Sí. Y las salas de Cinépolis igual tienen como unas lucecitas que te permiten escribir. Claro. Pero eso es cuando es escrita. Ya. Y cuando es como que uno tiene que ser, no sé, igual cuando veo películas como cine chileno, igual intento verlas con un poco más de profundidad. Pero cuando son videos, siendo bien honesto, la veo, llego a la casa, lo que sí intento es hacerlo rápido. Porque a veces se te va la idea, pues, sí, claro. Y cuando tengo ideas muy claras, las anoto. Pero cuando no, igual tengo como un concepto general. Igual puedo retener harto la información porque hay gente que nota mucho porque no retiene la información y es súper válido. Sí, claro. Y hay gente que saca el celular en las funciones de prensa y se pone a anotar
Que yo igual yo digo ya, ¿para qué no, uno no puede ser tan pesado? Y que de repente como que a mí también me da la de escribir a mano. Como que yo, si nadie me juzgara, igual sacaría mi celular y le escribiría como en una nota de Google Keep. Claro. Pero, de hecho, normalmente lo hago cuando ya me separo de todo el mundo, le anoto en una nota de Google Keep siempre. Pero bájale el brillo. O sea, bájale el brillo a la película, o sea, al celular. Po. Pero eso son como las metodologías, no es como algo tan extenso, por lo menos de mi parte. Porque hay críticos que, bueno, si leen crítica, hay críticos que todas las películas como que tienen la misma estructura. Y a mí me pasa que siento que no, la misma gente no va a ver o leer las mismas películas. Entonces, si yo te estoy hablando, no sé, pues vi una película en Sanfix sobre como un drama súper existencialista, la cuestión, no lo puedo hablar, siento, por lo menos yo no lo puedo hablar igual que si te estoy viendo como una película de niños, ¿cachai? Porque al final el público es diferente y va a llegar de una forma, e igual intento no tener como tantos conceptos, o sea, así como que hay gente que dice, no, y en el plano holandés del minuto tanto. No todo el mundo sabe, y para qué, así como que yo igual siento que hay que democratizarlo. Creo que hay críticos que, o sea, cada uno en su bola, pero igual hay críticos que siento que es como que escriben una crítica tratando de demostrar que saben mucho. Claro. Que es como, hoy sí, esta película se parece mucho a esta otra de 1927 del director tanto que se estrenó en tal lugar, y es como, puta, hay gente que no le interesa esa información. Y yo intento que sea, como te digo, mucho más democrático, y obviamente en otros lugares, como tú me dijiste, como en el podcast podría, o en un podcast porque he tenido varios, ahí como que uno profundiza o esas cosas, o en conversaciones, o en historias, la gente que te sigue, podéis conversarle y decirle ve esto otro. Pero alguien que llega muy casual o alguien que va a leer algo así como a la pasada, siento que igual es bueno que lo vean liviano para que se acerquen. Yo prefiero que la gente no sea tan estricta y se acerque, a que sienta que el cine es como algo muy sectario, algo muy de hoy no puedes pasar esta barrera si no sabes tal lugar. Como que separar a la gente como por saberes no me parece. Sí, me gusta eso. De hecho, yo la crítica la veo como mediadores, como que ustedes acercan, facilitadores, como permiten facilitar que la gente pueda acercarse a una película que quizá primero o que no la conozca, o aclararle ciertos puntos como mediadores. Quería preguntarte ahora sobre este otro canal que también lo sigo, que lo hacen con la Vicky Bustos, Dispersando Estudios. Me dio risa ese concepto. Se llama Cine Periférico. Yo a ese lo sigo mucho, me gusta lo que hacen, está muy buena la idea. Si nos puedes comentar de qué trata ese podcast, cómo surgió, por qué lo quisieron hacer y abordarlo de esa manera el cine, como tangencialmente películas que orbitan en torno a un estreno, como que encontré fascinante eso. Y eso, cuéntanos de ese canal. Bueno, igual Cine Periférico nació igual por lo mismo de querer como comentar películas, siempre como querer comentar, hablar. Yo creo que siempre tiene que ver con el hecho de hablar, porque antes, o sea, yo tuve 2 podcasts antes y como que ya no los tengo por razones como creativas y cosas así, pero siempre me ha gustado mucho conversar. No sé si se ha notado. Creo que se nota. Pero entonces este podcast salió porque nosotros como que teníamos un grupo pequeño de personas con las que conversábamos y como que estábamos tirando la idea, oye, podríamos tener un podcast y eso, pero todas las personas viven en el otro lado de Santiago, así como en Puente Alto, Juan vive en Macul, igual que lo nombramos. Entonces yo vivo en Maipú, la Victoria vive en Pudahuel, y juntarse es como mucho más fácil que una persona que venga de Puente Alto. Entonces fue como ya al final como que después de, no sé, 3-4 meses de estar medio insistiendo, como que creo que fue que yo le mandé un mensaje, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros nomás? Y listo. Y como que ahí nos lanzamos nomás, pues como que el concepto de Cine Periférico sí es de mi compañera Victoria, se lo adhiero, y esto de hablar alrededor del cine, los créditos también son, los créditos de hablar alrededor del cine también son de ella. Bien. Así que como que a mí me gustó la idea, y bueno, lo de Dispersando Estudios es idea mía, porque siempre me gusta esto de como generar como una marca. Pues. Sí, está bien. ¿Cachai? Como que porque siempre tenés que, o sea, hay calidad de podcast, o sea, levantáis una piedra y hay 3 podcasts. Está lleno. Entonces como que si tú querés que alguien te escuche, igual tienes que tratar de hacer algo diferente. Yo dije así como, puta, tengamos algo distintivo, y sirvió. Porque, y sirvió porque tú lo dijiste. Entonces cuando tú lo dijiste, cuando tú lo dijiste la otra vez, yo lo subrayé porque me gustó el concepto. Cuando tú lo dijiste la otra vez, yo le escribí a Victoria y le dije, mira, funcionó. No estoy loco, funciona. No, está bien, me gustó. Entonces, así como que lo íbamos viendo y hablamos de películas alrededor del cine, porque igual nosotros generamos nuestras críticas pues, de las películas que vamos viendo, porque como nos invitan a prensa, a las distribuidoras, entonces igual aprovechamos como de ver otras películas y sirve para ver. Yo igual... Pero por ejemplo, como para ilustrarlo, por ejemplo se estrenó, o se viene Frankenstein, o se estrenó la nueva de Depredador de la saga.
¿Cómo lo hacen? Son películas por ejemplo, de Depredador. ¿Van a hablar sobre la primera película o películas que son semejantes? ¿Cómo se selecciona eso? Ya, eso tiene que ver con que, de hecho, Depredador fue la primera, creo que hablamos, que era como una saga, porque antes solo había hablado de películas unitarias, por así decirlo. Sí. Y lo de Depredador fue como, bueno, hay que hablar de la primera, que es la idea. Hablamos de Prey también, porque Prey es como una... Prey como que vuelve a los inicios de Depredador. Las otras películas de Depredador son como otro tipo de cosas. Entonces como que eso nos dijimos ya estas para hablarlo porque son como de la saga. Cuando tiene que ver con otro tipo de estrenos, tratamos normalmente de buscar como el director, o lo que hemos hecho hasta ahora por lo menos, porque siempre es la marcha. Pero lo que hemos hecho hasta ahora es como una película del director que se parezca. Por ejemplo, no sé, hablamos de la nueva película de Paul Thomas Anderson, sí, Una batalla tras otra, y hablamos de Petróleo Sangriento, que Petróleo Sangriento es como una película que se puede más o menos parecer, o más que otras de Paul Thomas Anderson. No sé, Petróleo Sangriento se parecía más que Boogie Nights. Entonces, ahí y es como aprovechar. De hecho, yo admito que no había visto Petróleo Sangriento. Entonces, como que era una de mis grandes películas que no había visto, y me sirvió para verla. Y por ejemplo, y como que tratamos igual de a veces de preguntar así, ¿viste esta película? No, podríamos hablar de ella. Es como una excusa también, lo usamos de excusa para poder ver como ciertas películas. Y bueno, igual a veces nos ha pasado que hablamos como de reestrenos, y ahí sí hablamos de la película porque ya se reestrenó. Pero tiene que ser como algo como íbamos a hablar de la princesa, bueno, no, que no alcanzamos. Pero por ejemplo, vamos a hablar de Frankenstein, pero igual uno intenta como a ver, pues yo por ejemplo antes de venir acá vi Frankenstein del 31. En mi casa, así como ya. Y hoy voy después de... sí, vi tu historia. Sí, después voy a ver La novia de Frankenstein. Y venía escuchando el audiolibro de Frankenstein. Entonces, como que uno igual se nutre y trata de tirar datos. De hecho, hemos tratado ahora como de tirar datos y que eso sea como igual algo diferente. Pues como tirar un datito, oye, pasó esto y esto otro. Y que la gente por último se quede con eso. Así como, oye, sé que escuché este podcast y me tiraron esto. Así como, sé esto porque lo escuché en tal lugar. Y eso es como todo más de... Intentamos como separarnos un poco y que la gente como que se quede igual. No sé si funciona, en verdad. ¿Tú podrías decirme si funciona? Sí, sí funciona. Me gusta la idea. De hecho, a mí me gusta ver cine así como, a ver, no sé, hay un estreno de un director y esa es una expresión, la traducción pues, de la famosa entrevista de Paul Thomas Anderson, que era muy joven, que hace poco vi una foto de él y ya está más viejo. Porque es 50 años, creo ya. Sí, sí. Es la generación, esa generación de cine, de cineasta es la que vino después de Spielberg, de Coppola, de toda esa camada. El linaje de las películas. O sea, me gustó una película de tal director y empiezo a irme hacia atrás. O ir hacia películas que orbitan en torno a las influencias que tuvo ese director. Porque Paul Thomas Anderson decía Terminator 2, pero bueno, no, a muchos les gusta el cine de Scorsese, pero Scorsese está nutrido de muchos directores, de muchas películas que lo marcaron. Entonces uno empieza así como una arqueología, así, ir buscando todo, rastreando así como toda su influencia. Al menos yo veo películas así. Y ustedes me gusta porque es como algo parecido. Sí. Sí, tiene todo el sentido, creo yo. Así que ojalá puedan seguir haciendo ese podcast. Es bien útil. Y en relación al podcast, aquí nos vamos a dispersar un poco expresamente, porque siguiéndote a ti y conociéndote más a través de tu canal y de ese canal también de Cine Periférico, vi que te gusta el anime, el manga y la lucha libre. A mí me sigue gustando el anime, me sigue gustando... No, el manga nunca fui bueno. Y la lucha libre me gustó en la adolescencia. Mucho, fui fanático. Entonces te quería preguntar sobre cómo llegaste al anime, tanto series como películas, o directores también, el manga también. ¿Cómo llegaste a esas expresiones, a ese arte? Y la lucha libre, bueno, dejémosla en la segunda parte de la pregunta, porque a mí me parece que el anime es un arte. Lo sigo, ya estoy mucho más viejo de cuando era adolescente y me conmovían muchas películas de Miyazaki o de, no sé, Ghost in the Shell, cosas así que yo vi generacionales, Evangelion. Me siguen pareciendo obras maestras. Siempre Normandy proyecta Evangelion, siempre proyecta Paprika, siempre proyecta Perfect Blue, siempre proyecta... no, ya lo cité. Bueno, ese tipo de anime, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo llegaste y qué opinión tienes del anime? O sea, yo llegué primero al anime porque, como decía, tenía una tele de 14 pulgadas en mi pieza. el privilegio que tenía de tener tele en la pieza. Entonces, que se cambiaban manualmente. No eran de esas. Tenía control, pero esos controles que con esa goma dura.
Entonces, entonces yo veía el Etcétera. Que el Etcétera era como el canal del cable que tenía anime. Y yo veía como mucho. Yo era mucho de Cartoon Network porque el Nickelodeon no lo podía ver. Porque tenía como un problema en la antena, porque te conectáis con la antena y el Nickelodeon que tenía ahí era como que agarraba un canal de la televisión abierta. Entonces yo veía el Cartoon Network y me gustaba harto. O bueno, Fox Kids igual. Pero todas estas series eran muy episódicas, de que todo como que ocurría en un episodio y era como muy de encontrarla. Y yo de repente decía, puta, igual quiero ver como algo que sea una historia, po. Entonces en Etcétera yo empecé a ver Dragon Ball. Ya. Entonces, y todo partió porque me gustaba Dragon Ball. Que mi mamá no me dejaba verlo, yo lo veía escondido. Clásico. Sí, clásico. Clásico de clásicos. Entonces yo veía Dragon Ball y me acuerdo que veía One Piece. De hecho, todavía veo One Piece. Sí. Entonces ¿Capítulo cuánto? ¿700? No, 1000. es como en el 1150 y algo, creo, ya. Que yo me quedé como en el 1100. Que tengo que ponerme al día. Y entonces yo empecé como primero, obviamente los animes que daban, etcétera, me gustaban porque era una animación diferente, Sí. se notaba que era diferente, como que era más adulto, onda, yo veía, no sé si viste como nubes, Sí, sí. ya, entonces como que llegué de ahí, veía, después obviamente lo dejé de ver un tiempo, después me acuerdo que como cuando iba como en séptimo básico, estaba el tiempo del DVD, que ya empezaron a vender como DVDs pirata y la cuestión, y un amigo llegó con un DVD de la primera temporada de Naruto. Ya. Y como que casi traficábamos los DVDs de Naruto. Como que los copiábamos en Nero. Es el anime favorito de mi hermano, que es como de tu generación. Sí, no, sí. También está dentro de tu Sí, favorito. también está entre mis favoritos. Naruto. Entonces yo vi como... Entonces nosotros nos pasábamos como anime cuando era como raro, pues igual era como... Sí. Como que no era normal. Ahora la gente que tiene como es joven ahora como que vive esto de están dando Chainsaw Man en la o sea, en el cine, Kimetsu no Yaiba va a pasar en el cine y toda cuestión. Uno tenía que estar oculto, pues como que no era, o sea, yo igual era como grande, entonces como que a mí nadie me molestaba mucho, pero sí tenía compañeros que yo tenía que estar defendiendo porque les gustaba el anime y le hacían bullying en el colegio y todas esas cosas. Entonces como que eso igual te piensa como que algo que está como prohibido o mal, como que siento que siempre como que te entra. Entonces yo veía en mi casa y después como que ya conocí lo que era el descargar Ares. Ares. Entonces yo descargaba como... ¿Hablaste de eso? Sí, de esa época que uno descargaba... Uno descargaba todo cuando el internet era como... Uno que se me ha casado, ¿no? Sí, no, pero yo alcancé a ocupar Ares, así como, ese fue mi Ares y después como Torrent, porque el Torrent igual apareció como un poquito después, que no era tan popular, pero funcionaba o Mediafire, Megaupload. Entonces como que ahí empecé a conocer, como que metí un par de vlogs y era como animé tanto y ahí empecé a ver. Sí. Hasta que después ya llegó obviamente el streaming y ahora como que está Crunchyroll y a veces uno como de adulto es como, oye, ahora lo tienen todo tan fácil. Sí. Ahora contratan Crunchyroll por 5 lucas y tienen todos los animes. Sí. Increíble eso. Entonces el anime como que me enamoró de esa forma, pero igual yo era alguien que veía como el anime antiguo. Hasta que, no sé, cuando conocí a mi polola hace unos años, ella veía como anime actual y me acuerdo que me mostró Shingeki no Kyojin. Y yo dije, ya lo voy a ver porque estábamos recién y era como de, ya voy a ver esto porque como le estar diciendo que no. Y como que me enamoré. Como dije, oye, ¿sabes qué está? Sí, está buena. Como yo dije, oye, está buena, la animación cambió. Y uno tenía como este prejuicio como de que no se veía igual, ¿no? Y una estupidez de que uno como tiene rechazo cuando deja algo muy tiempo. Como podríamos decir después de la lucha libre. Entonces, empecé a verlo. Y como que ella me mostró un par de animes y como que al final se convirtió en algo que hacemos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo siempre voy a ver películas, pero no es... Pero, o sea, siempre veo anime, por ejemplo, pero si me siguen como que se darán cuenta que yo no hablo de anime. Sí. Lo tengo, algo como que lo veo con mi polola en la casa o lo veo para relajarme para no tener que estar como hablando de todo. Perdona, tú tienes un póster atrás de la tumba de la luciérnaga. Sí. O sea, al menos la locación donde grabas tus videos. Sí, esa es la... De hecho, vi tu Letterboxd, está dentro de tus películas favoritas. Esa para mí es una de las más grandes. Sí, la tumba de las luciérnagas. Isao Takahata. Isao Takahata es mi película de anime favorita, de hecho. Esa, pero es porque como que yo la vi y sabes que a mí me rompió el corazón. Sí, y yo como que dije así como, no, Dios mío. Y como que me acuerdo que ese póster fue como... Ese póster lo tengo del reestreno. Cinetopía lo entregó en la función de prensa y yo me lo guardé así, lo puse ahí. Y si pues Estudio Ghibli, por ejemplo, si es algo que llegó no tan... A mi vida llegó Estudio Ghibli cuando yo ya era adulto, cinéfilo, cuestión. Como que antes... Igual yo era muy del shonen, que es como estos animes de pelea. Sí. Entonces yo era muy niño de acción. De hecho, yo sigo siendo una persona que ve, o sea, sí, ve todas estas cosas muy culturales y todo.
Pero, o sea, tú me vas a ir el domingo, entras a mi casa y yo estoy viendo Comando, así. O, no sé, a cualquier película de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué es tu actor favorito? Que mi actor sí, mi actor favorito es Arnold Schwarzenegger. Entonces, yo como que subí en esta dualidad de que también me gustaban estos chones muy clásicos de acción, Cazadores X. Bueno, que Cazadores X igual tiene un lore muy grande aparte. Pero por eso los veía, pues, ¿cachai? Y después como que uno conoce esto, como esta faceta como más artística del anime. O quizás, por ejemplo, Ghost in the Shell. Yo la primera vez que vi Ghost in the Shell, yo quedé así como la película. Sí, sí, era 97. Que está en Netflix. Y de ahí... como que empecé a leer el manga. Cuando conocí a mi polola, me prestó un manga al principio, porque me dijo así como, no, velo. Y yo como que no leía mangas porque los cómics, una vez traté de leer el de Terminator vs Robocop y lo encontré fomísimo. Y yo dije, no, yo no quiero leer esto. Es un manga muy sí, de hecho ese Uzumaki. Uzumaki, que creo que es fallida la animación. Sí, de hecho Uzumaki, Uzumaki se estrenó en HBO Max. Porque lo que hay en Netflix, no sé, se llama como Los Terrores del Horror de Junjito, algo así. ¿No? Que lo que está en Netflix es como una serie de que adapta los mangas de Junjito, que Junjito es como que son como puros mangas de terror cortos. Entonces, y en Netflix, y en HBO Max está Uzumaki, están 4 episodios que sí, el primero como que lo hizo un estudio súper bacán, súper bonito, y como que después lo tiraron y lo agarró otra gente y es horrible, feísimo. Pero lean el manga. El manga de Uzumaki es una obra maestra, pero yo empecé con otro que se llama Black Paradox, que lo tenía mi polola así como guardado, y lo leí, y dije, sé que esto es muy buena. Yo lo encontraba muy bueno porque me gustan mucho las cosas de terror igual, como te decía, porque yo me enamoré cuando viendo Escalofrío en la tele. Entonces de ahí... ¿El manga de Berserk? No, pero lo tengo que leer. Como fantasía épica. Sí. No. Entonces como que ahí entré, de hecho lo que más he leído son como mangas de Junjito y bueno, igual como el de Cazadores X, Rurouni Kenshin, que también tiene que ver porque ya había visto el anime y es como ya voy a... Y Sousou no Frieren, cuando vi la adaptación del anime de Frieren, dije ya... La vi que ya está disponible para el anime. Sí. ¿Es bueno? Sí, es como de mis favoritos. Yo rayé un tiempo con la cuestión así, pero es como un anime muy calmado, es muy no shonen, Comando, Depredador, Arnold Schwarzenegger. Es como... Es increíble que los extremos. Sí, pues es que eso es lo que pasa. Es como que sí, es que de verdad, de hecho yo creo que después de ver La tumba de la Luciana, vi Comando. ¿Cachai? Porque uno tiene que, o sea, por lo menos yo tengo esto como de que sea como algo como de nivelar. De hecho a mí me gusta mucho el cine B. Y por eso igual de repente también he visto animes que están ahí y le pongo play nomás, ¿cachai? Como que hay gente que es muy selectiva. De hecho, la otra vez estaba conversando con un amigo y alguien dijo, no voy a revelar quién, alguien dijo así como, yo no veo películas malas. Y yo qué, así como, no, tienes que ver películas malas. Sí. O sea, yo... Tiene que integrar películas malas. O sea, o hay gente... Para aprender a percibir el sabor de las tortas, tienes que primero conocer el sabor del pan. O sea, eso lo dijo Héctor Soto, un crítico. Muy bien, sí, yo, por ejemplo, hay gente que también ve como, bueno, me dispersé un poco, pero por ejemplo hay gente que ve las películas o cualquier cosa como las notas y después ve si la ve. Yo no, de repente, por ejemplo, Prime Video tiene como la nota de IMDb al lado y yo me metí a películas que dicen así 1.3 en IMDb y yo la veo igual. Como que de repente, para desconectarte o para salirte del mood de ver películas muy de autor, muy buenas. Yo soy muy partidario de que vean películas malas, vean animes malos, todas esas cosas. Obvio. Y los mangas fue como, para volver, retosiendo, los mangas es como eso. Igual normalmente veo como la adaptación al anime y si me gusta, trato de ver el manga como para seguir la historia. Por ejemplo, el de Kimetsu no Yaiba lo leí como después de que terminó como la última temporada y yo quedé así como, ¿qué pasa después? Y eso también te pasa que después veis la película y es como, oye, esto y esto, y ¿cachai? Todo lo que pasa. Claro. Pero sí, eso con el anime. Sí. Muy bien. Yo creo que la ventaja, quiero ver si la pila no se ha ido. No. La ventaja, sí. La ventaja del anime sobre el manga, porque a mí me gusta mucho más el anime que el manga, es la música. Que eso se lo escuché a propósito de la sistematicidad de los podcasts. Yo hace un par de años empecé a seguir a un crítico de cine catalán que tiene un canal que se llama Occidental Image. Y ese canal debe tener 15 años. Y el tipo debe tener tu edad, 31 por ahí. Pero empezó a los 20 años. Te diría 19. Y sigue. Ahora se enfermó, le dio una enfermedad a la cabeza. Pero él empezó como casi adolescente. Y ahora es adulto. Y yo le vi como que vi su evolución. Cuando hacía sus primeras críticas, que era casi un niño. Y ahora un adulto. Y el tipo sigue haciendo... Y es como un crítico que
el más longevo que he visto yo, porque hay muchos que hacen, no sé, 1 o 2 temporadas y nunca más vuelven a hacer algo. Él lleva más de 15 años. Y es sorprendente igual. Y me gusta, bueno, eso, una nota al margen. Y lo que te decía, siento que el anime, la ventaja que tiene es las bandas sonoras. Porque la música que le agregan es muy buena, a veces es un acierto. Yo a veces en mi setlist de Spotify tengo música de anime. Sí, no, sí. Ahí el manga va. De hecho, a veces suben mangas en YouTube con música. Sí. Y está bueno. Sí, es buenísimo. Y para el último acápite, esta pregunta dispersa es sobre la lucha libre. A través también de, como les dije, uno de los intereses de Mauricio era la lucha libre. Yo fui fanático de la lucha, pero hace mucho tiempo ya que la dejé ver. Pero cuéntanos cómo también llegaste ahí. Y lo que me faltó, dejémoslo ahí porque es, bueno, cómo llegaste a la lucha, te sigue gustando, la sigues viendo, cuándo comenzaste a verla, y si nos puedes como destacar un hecho con la lucha, por qué te gusta, porque a mucha gente no le gustan, porque es como peleas que son sobreactuadas, no son de verdad. ¿Por qué te gustó? ¿Cuál es el interés que viste ahí? Debo decir que me gusta el chisme. Quizás que me gustaba mucho la historia, siempre me han gustado mucho la historia y la lucha libre. Obviamente se trata de luchar, pero se trata mucho de la historia, es como lo que uno más recuerda siempre, es como la historia, así como la realidad ante tal y tal persona, así que es muy... Entonces yo lo empecé a ver como en la red, de hecho yo tenía 6 años y lo alcancé creo a ver en la red y después como que ya lo dieron en Chilevisión y yo también me he guardado harto esto de la lucha libre porque no tengo amigos como muy fan, pero sí por ejemplo en el colegio, en la básica, nuestra vida se basaba en que los sábados veíamos la lucha libre y llegábamos el lunes al colegio a comentarla y el viernes siguiente íbamos a jugar Play y siempre jugábamos el SmackDown vs Raw. Entonces como que yo tenía todo, como que anotábamos y hablábamos, no, y esto va a pasar, ¿cachai? Entonces como que yo le agarré mucho cariño porque era algo que hacía como con mis compañeros y era algo que de hecho debe ser como lo único, porque como te dije, el cine lo veía, pero empezó hace no tanto como a ser algo muy central en mi vida, pero la lucha libre siempre fue algo central en mi vida, como que mi vida completa se basó en que yo podía hacer cualquier cosa y aparte era fan de la lucha libre. Entonces, como que llegó en esto mismo de estar encerrado en la casa y siempre me gustaron mucho la historia y aparte como te decía, como me gusta mucho este cine, me gustaba, igual me gusta el cine de acción y todo eso, encontraba que agarrarse a combo igual era chistoso. ¿Y tu luchador favorito, te recuerdes? O sea, y en los tiempos, bueno, yo como que tengo más recuerdos o más eventos y alguna pelea en particular que recuerdas. De hecho, lo estuve pensando y lo tengo anotado. Primero, Mankind contra Undertaker, Hell in a Cell, 1998, cuando el Undertaker tira a Mankind por la... De hecho, esa cuestión es brutal, debe ser como la lucha más brutal de la historia, por lo menos de WWE, porque ahora sí hay como peleas muy brutales en otros lados. Y de hecho como que esa historia tiene como un lore muy grande sobre que iban a hacer el spot, que ahora como que antes no se hablaba de eso, antes como que era muy hermética la lucha libre y ahora no, ahora está el Undertaker con Mankind sentado viendo el video y hablando en YouTube como, mira, nosotros preparamos esta escena así, como que ya da lo mismo, todos sabemos que es falso. Y como que todos le dijeron a Mankind que no lo hiciera, pero él quería que nunca se olvidaran de esa pelea. Y nunca nos olvidamos de esa pelea porque lo tiraron muy alto. Sí. Y después como que tuvo fracturas, costillas rotas y mucho tiempo. Y esa película, esa pelea me impactó demasiado. Como que yo ahí dije cuando yo la vi, no, ya esto es lo mío. También otro momento que yo recuerdo mucho fue Undertaker vs Brock Lesnar 2014. Ya, eso es más reciente. Sí, no tanto. Pero eso es porque era la racha invicta del Undertaker y Brock Lesnar le quitó la racha invicta. Y yo me acuerdo el momento exacto. Yo estaba sentado en un computador, con un computador abierto, sí, en WrestleMania 26 del 2000. No, miento, WrestleMania 30 del 2014, no. Sí. Y yo estaba sentado en un computador viendo y como que no pensé que esas cosas no van a pasar nunca. Y me acuerdo que yo estuve mal como 2 semanas. Como que lo vi, no voy a salir. Y estaba con alguien y alguien como que me dijo así como, oye, ¿estáis bien? ¿Y qué pasa? Y yo, no, el Undertaker perdió la racha. Y me puse a llorar. Porque era como muy... Una racha... ¿Te acuerdas el número? ¿Era 30-0 yo? No me acuerdo. Sí, creo que era como 31. Claro. Entonces no, era muy... No, perdón, 21. Sí, porque el Undertaker, porque iba en WrestleMania 30. Sí. Entonces fue algo muy impactante. Esa la recuerdo. Y la otra que me gusta mucho, que bueno, en realidad esto voy a hacer trampa porque preguntaste straight, voy a decir 4. Son WrestleMania 26, WrestleMania 25 y WrestleMania 26, 2009-2010, las peleas de Undertaker con Shawn Michaels. La primera pelea del Undertaker con Shawn Michaels tiene que ser es catalogada como la mejor pelea de la historia de la lucha libre. ¿Sí?
Y la segunda es cuando ya es como Pero esa, perdona, ¿qué año es? ¿El WrestleMania 14? WrestleMania 26. 25 la del 2009, 26 la del... Bueno, ya. Y la última de las dos peleas era como carrera versus racha, entonces ahí es cuando Shawn Michaels se retira y todo es muy emotivo y así. No, es muy buenísima, como que ahí también eso es como el momento clave de la lucha libre. Entonces esas son como mis tres peleas y me gustaba mucho el Undertaker cuando era chico, pero era porque yo era metalero. Entonces me gustaba como las cosas oscuras, sí, la estética y todo eso. WrestleMania 17, que para muchos es el más grande WrestleMania de la historia, ¿no te gustó? Al menos la pelea de pareja, por ejemplo. O sea, me gustó. De Edge y Christian versus, no, ¿cómo se llama? Dudley Boys y... O sea, a mí me gusta mucho... O sea, sí, bueno, esa es la pelea de los Dudley Boys con Christian y los Hardy Boys. Los Hardy Boys y los Dudley Boys. Ya, sí. La del ladder match. Es que yo quedé ya desfasado, pero esa fue la pelea de pareja en su época la más importante que se hizo. Sí, todavía la recuerdan. De hecho, Jeff Hardy, los Hardy Boys pelearon con los Dudley Boys hace como un mes en TNA y era como la última gran pelea porque obviamente ya están viejos y como que los Dudley Boys de hecho se retiraron, como que volvieron. En los 50, y lo veis por TNA, lo voy a ver por Claro Sport en YouTube. Entonces yo lo vi de ahí. Ya. Ahí pelea Triple H con Undertaker. Sí. Pelea, con Limp Bizkit de fondo. Cuando entra con la... yo creo que esta es la mejor presentación de la lucha libre cuando entra Limp Bizkit. O sea, cuando toca Limp Bizkit... ¿no? Sí, pues Limp Bizkit cuando toca Rolling. Sí, me acuerdo, sí. Gran de hecho, me pasaba que a mí me gustaba mucho Limp Bizkit por la lucha libre, pero yo era metalero. Entonces era muy poser escuchar... Era muy poser escuchar agro cuando tú eres metalero. Pero esa es otra historia. Bueno, muy bien. Y ya para ir terminando... Sí, estamos bien. Esta es una pregunta que le hemos hecho a todos, a todas, a nuestra santísima trinidad de la nueva generación cinéfila, sobre las películas de tu vida. Si nos puedes comentar, creo que son 3, ¿no? O las que, la verdad, 5, las que quieras. Sí, en todo caso, las que quieras. Las 5 o más películas de tu vida que nos puedes recomendar. A veces es importante ese tipo de datos porque quizás hay películas que le puedan despertar un interés a la gente que no está tan familiarizada por el cine. Directores también, si puedes mencionar algunos que sigas y que te generen admiración. Y eso, principalmente. Bueno, igual yo soy un poco cliché con el cine. Como has notado, no soy una persona que como que intenta parecer así como muy erudita. Entonces como que no. Por ejemplo, mi película favorita de la vida siempre fue El Padrino, de antes de ser cinéfilo, todo eso, porque la vi como en el cable, la 1. De hecho, como objetivamente yo encuentro que El Padrino 2 es una mejor película que la 1, pero la 1 fue como la que yo vi cuando chico, la que veía con mi papá en la casa. Con Marlon Brando. Cuando leía como tenían que pegárselo, no sé si viste esa foto cuando se tienen que pegar como aquí los diálogos, porque Marlon Brando nunca se aprendió los diálogos y era una persona horrible para trabajar. Sí. Entonces, El Padrino, eso, El Bueno, el Malo y el Feo, el western, Spaghetti Western de Sergio Leone. Ese también yo lo vi cuando chico y como que yo me enamoré. Clint Eastwood, te amo. Otra película, Killer Clowns from Outer Space, de los hermanos Chiodo. Película de terror del 85, si mal no recuerdo. Mándamela porque no... Sí, es mi película, de hecho es mi película como de terror favorita y es una película más 13, pero la cosa es que esto es una historia, perdón, pero yo vivía como cuando era muy chico, vivía en Estación Central. Entonces yo vivía como a 2 cuadras de General Velázquez con la Alameda. Y ahí se morían siempre los circos. Mi mamá me llevaba a ver los circos y yo le agarré fobia a los payasos. Entonces un día dije, tengo que quitarme esta fobia. ¿Y qué hice? Puse Killer Clown from Outer Space, que era como la película de payasos que la gente se asustaba. Y bueno, también estaba It, pero no eran tan feos. Sí, esa vi yo. Sí. Y como que con eso yo la vi, se me quitó el espanto y se volvió como una película así... clásica, y es como una película de culto igual. De hecho yo tengo como los Funko Pop, y yo ni compro Funko Pop y tengo como los Funko Pop y todas esas cosas así como bien Terminator 1 porque Terminator 2 dicen que objetivamente es mejor, pero a mí me gusta más la 1. Sí. Porque como que de ahí nació mi amor por Arnold Schwarzenegger. Ahí en la tele de Terminator, sí, como que ahí llegué y después conocí Conan el Bárbaro y todas esas cosas. Y igual me preguntaste por una película chilena. Y yo te podría decir como desde la guata primero, así como denominación de origen, porque yo crecí en San Carlos. O sea, mi papá es de San Carlos y yo iba a vacaciones en San Carlos. Yo la he visto 2 veces. De hecho, como que mi bisabuela, que crió a mi papá,
se murió como a los 106 cuando tenía como 6 años. Ella como que era cantora y tocaba con Violeta Parra, así como porque Violeta Parra es de San Carlos y como que todo, como que San Carlos como que gira en torno a los Parra y la longaniza. Entonces como que vi la película y quedé así como muy enamorado porque es como que yo era la persona que tenía que decir así como ¿dónde fuiste de vacaciones? No, a San Carlos. ¿Y dónde queda eso? Al lado de Chillán. Siempre era como Chillán al lado. Entonces todo eso que vieron en Denominación de Origen me pasó. Y bueno, esto es trampa porque voy a decir otra película más, pero mi película como de toda la vida fue chilena, fue Machuca. Que también es muy cliché quizás. No, André Good. Entonces, a mí me gusta mucho él. Yo la vi cuando era chico y como que ahí no entendía mucho qué pasaba y tenía que preguntar así, oye, ¿qué es ser momio? Y cosas así, entonces como que yo siempre tuve un cariño muy grande, además que la película es súper fuerte y como que habla de un proceso súper complejo, entonces esas son como las películas. Bueno, directora, a mí me gusta mucho Clint Eastwood, que también debo admitir que como que las películas como de Clint Eastwood igual siempre tienen un poquito al menos del western. Sí. Entonces yo lo vi ahí en las películas de Leone, bueno, Leone también, Sergio Corbucci, que por ejemplo dirige Django, que es como otro spaghetti western muy bueno, John Ford puede ser como... Y bueno, saliendo del western, igual James Cameron me gusta mucho. Debo admitir que no me gustaba Avatar, pero todas las otras películas de James Cameron muy buenas. Scorsese, yo cuando... Alien, hizo Alien. El número 2, ¿no? Sí, Aliens. Y por ejemplo, Scorsese me gustaba mucho porque, claro, yo vi El Padrino, entonces a mí me gustaban me gustaban los mafiosos. Pues, o sea, claro. Casino. Y bueno, Quentin Tarantino me gustaba mucho también, porque sí, violento, porque me gustaba esto como de los paralelismos. Bueno, yo vi Pulp Fiction, así como que cuando vi Pulp Fiction, yo así como, oh, qué gran película, así como alucinada viendo Pulp Fiction, así como. Y sí, como, bueno, aparte, obviamente los clásicos, Kubrick, Hitchcock, esos son como... Igual, y bueno. ¿Te gusta 2001 o Odisea del Espacio? 2001, ¿sabes qué? Me gustó que me gustara. La primera vez que la vi... De ciencia ficción... Entre Blade Runner, 2001 u otra, ¿con qué rol te queda de película de ciencia ficción? Yo creo que, bueno, si hablamos de películas gringas, yo creo que sería como Blade Runner. Pero mis películas de ciencia ficción favoritos serían Ghost in the Shell y Akira. Ah, bien. Akira y Ghost in the Shell son mis películas favoritas como el Cyberpunk. La gente integra películas del anime a la conversación con las grandes películas. Es que siento que hay gente que subestima mucho el anime. Sí, yo digo, el anime, hay directores de anime que primero están en la misma conversación. Por ejemplo, Miyazaki es como Chaplin, es como Hitchcock en la animación, y está vivo, pero ellos pueden dialogar perfectamente con las grandes obras. Y además el cine se ha nutrido mucho del anime. O sea, siempre, díganle a Aronofsky qué pasa con Paprika, entonces como que hay que respetarlo igual. Sí, entonces no, mis películas favoritas ha sido cuando he descubierto en el anime. Bueno, también como la ciencia ficción en verdad me gustaba, pero yo siempre fui más del terror, entonces siempre como que trato de hecho con la Vicky de repente tenemos como esas conversaciones sobre ciencia ficción y yo, no, esto parece terror. Sí. A veces es difuso la línea. Sí, pues entonces yo por eso que... Pero no, yo creo que el Cyberpunk me gusta mucho, bueno. Pero por ejemplo digo, Akira y Ghost in the Shell muy... o sea, lo preferiría 1000 veces a Blade Runner o a 2001, por ejemplo, me gusta. Pero sí conozco mucha gente que no le gusta y que medio como que se obliga a que le guste. Claro. Porque sí es un super clásico, sí es de su tiempo, sí, pero en verdad yo igual la vi y tampoco me gustó tanto la película. ¿Cachai? Como que ¿para qué te voy a mentir? Como que yo así como que me gusta The Shining. Bueno. ¿Cachai? Como que Barry Lyndon, como que... Esa gran película. Para muchos es la mejor. O sea, de hecho yo la primera que Kubrick fue como La Naranja Mecánica, pero ni siquiera entré por Kubrick. Como que a mí me dijeron esta película y yo la vi y después con el tiempo aprendí y ahí que dije, oh, esta película es de Kubrick y yo la vi hace mucho tiempo, ¿cachai? Pero como que yo veía muchas películas sin saber cuál principio, entonces claro. Como que después como que fui haciendo como las conexiones. Y eso igual es lindo, como que hacer las conexiones. Y yo siempre digo a la gente que si viene una película, si te gusta, da lo mismo que vela, como que disfrútala. Y los actores igual, pues hay gente que es muy quizás Kubrick para su cosa y piensan que los actores son como solamente marionetas que... Y yo igual como que sigo actores, por ejemplo, de verdad, yo he visto casi todas las películas de Arnold Schwarzenegger independiente de quién la haga, ¿cachai? O de Stallone, así como... Bueno, y otro director que sabéis que últimamente he pensado mucho en él, John McTiernan, que hizo Depredador, después hizo Die Hard
Y tiene El último gran héroe de acción, que es esta película de Schwarzenegger donde se mete como a la película de acción que es Schwarzenegger, así como... Entonces como que ese tipo de directores también, no lo olvidan. No. Obvio que no. Oye, muchas gracias, Mauro, por aceptar esta invitación y me encanta la conversación que tuvimos, así que le mandamos un saludo a todos, a todas y gracias por, no sé si quieres dar alguna palabra al cierre o nos despedimos, alguna invitación o para que los puedan seguir también. Eso. Todavía tiene pila. Sí. O sea, primero quería agradecerte a ti. Muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz y este lugar muy precioso, Barrio Brasil, muy lindo, a mí me encanta. Y bueno, me pueden seguir en Cine Aficionado-Bajo. Tenemos el podcast con Victoria, Cine Periférico, lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram. Ahí de repente hacemos concursos, estamos tirando concursos, ahora así como, bueno, sí, por los concursos, por último. Y eso, que vean cine, ¿sabes? Y que vean, ojalá que vean películas y series. Bueno, yo no veo muchas series, pero igual digo que la gente igual vea lo que le guste, no se dejen como llevar porque alguien te diga así como, hoy no veas eso, o que es vacío, que acá, si te gustan las películas de Netflix está bien, si te gusta ver movies está súper bien, como que da lo mismo, véanla y sean felices. Yo lo único que puedo decir es que se nutran y vean. Y si no conocen algo, pueden buscar en internet, pueden preguntar y traten, si quieren conocer, sigan a un par de personas y listo. Porque si siguen a todo el mundo, todos decimos cosas diferentes, entonces están a enredar, ¿no? Sigan a un par de personas y listo. Así que muchas gracias por todo. Bueno, nos despedimos. Chao.